Muchas gracias, buen día a todos los que nos están escuchando. Es un placer nuevamente estar en este grandioso evento año con año y bueno, hoy aplicando la sana distancia. Un agradecimiento a todo el equipo de NET Logística por hacer esto posible. Por supuesto, Paco Giral, Héctor, muy agradecido por estar aquí nuevamente con ustedes y a la audiencia con el propósito de poder entregar información de valor que esperemos así sea aceptada por todos ustedes. Muchas gracias. Pues y entrando en materia rápido, muchos de ustedes seguramente pues han conocido el tema de Vocolet como una solución de voz que está muy dirigida al tema de los centros de distribución. Hay amplia experiencia, está ganada y pues no hay duda al respecto. Algo que hemos buscado es cómo trascender con el espíritu de seguir apoyando a la cadena de suministro. Y bueno, hay opciones, una de ellas es de la que vamos a platicar el día de hoy, se llama inspección y mantenimiento, aunque también tenemos soluciones inclusive ya enfocadas a retail hoy en día con el tema del e-commerce, que es algo, por supuesto, también muy importante. Pero bueno, el día de hoy el objetivo es poder conversar, pues, qué pasa con la cadena de suministro y cuál ha sido la experiencia ganada y cómo podemos obtener un beneficio de esa experiencia ganada. Pues ya saben, los centros de distribución, el voice picking famoso, fuimos los culpables en acuñar ese término y cómo ahora hacer almacenes parlantes, inclusive irnos a los almacenes de materia prima. Y bueno, no hay duda, ahí está la experiencia ganada. Y ahora, ¿cómo podemos ayudar a la cadena de suministro particularmente? Pues en lo que serían las áreas como transporte, manufactura y por supuesto hay otras. En este caso me quiero enfocar más a estas dos, pero antes de ello haré un previo de cómo es que llegamos hasta aquí y finalmente, bueno, qué significa y qué valores se dan y qué beneficios puede llegar a obtener esta industria. Pues realmente el tema fue analizar. Hemos analizado, Honeywell es una compañía que le gusta mucho observar lo que está allá afuera en varios segmentos, de oriente a poniente, de norte a sur, desde aeroespacial, transporte, automotriz, manufactura, en campo. Y bueno, por supuesto les puedo comentar, sé que el tiempo es un factor y bueno, aeroespacial es un área en la que Honeywell además tiene una división con la que nos hemos podido apalancar para aprender cómo las unidades de energía que tienen los aviones, porque van adentro, que no se miran, al final tienen que llevar a cabo un proceso de inspección, mantenimiento, es muy riguroso, se aprende mucho, hay certificaciones que se tienen que cumplir, en fin, hay muchos temas. Lo que aprendimos es que hay un tema de inspección interesante que se debe de lograr y cómo poder llevar el tema de lo que hoy se usa mucho, que es como el papel, a un tema, por ejemplo, informático. Bueno, experiencias ganadas como ahí que las hemos llevado al transporte y a otros segmentos de mercado, es realmente la materia de Honeywell. Esa es la parte y el brazo de fuerza que nos da para poder generar soluciones que ayuden a nuestros mercados. ¿Cuál es el común denominador que nos dimos cuenta cuando hablamos de una inspección de un producto, de una turbina, de un camión, de un proceso de manufactura o de alguien que está, por ejemplo, en el campo, donde la seguridad, por ejemplo, es muy importante porque tiene que estar haciendo una labor ocupando sus manos? Bueno, al final el común denominador que hemos encontrado, pues es el papel. Por supuesto, el papel es el que ayuda para, desde el papel donde anotamos lo que está sucediendo, lo que estoy revisando, qué está sucediendo con lo que estoy revisando. Hay quien ha trascendido a un siguiente nivel, donde ya realmente no solo es el papel donde anoto, ahora es el papel con un formulario fijo, donde ya puedo tener un cumplimiento real, dependiendo de lo que estoy analizando, será lo que tendré que estar realmente contestando, observando o reponiendo en ese instante y voy dejando una evidencia. Claro que esto nos lleva a situaciones naturales con las que hay que convivir. Al utilizar el papel, pues obviamente puede llegar a ser un tema de mucha ayuda, pero hoy en día en la gama informática tiende a ser ineficiente. Y esa ineficiencia va muy acompañada a que después de ahí lo tengo que llevar a un sistema de cómputo. Finalmente, sí o sí, el sistema de cómputo, el que sea, nos va a ayudar a tener un archivo y expediente de lo que estamos haciendo en una inspección y un mantenimiento de algún producto. Bueno, esa entrada de datos después de que hicimos el papel no es más que tiempos, la oportunidad a que pueda existir un posible error humano que no se va a evitar. Y por supuesto, hay eventos en los que se tiene que hacer por separado, aunque hay un formato, el usuario, en función de su experiencia, puede ir del paso 1 al paso 5 y luego brincar al 2, 3, 6. Es decir, no deja de existir una cierta libertad natural del usuario experto en su materia para que haga lo que él debe hacer con base a veces su experiencia y el cumplimiento, como están los formatos, están hechos precisamente para que se cumplan. Bueno, a veces no se tiene todo ese control cuando se utiliza un documento como puede ser el papel. De esa perspectiva,
los retos que hemos observado y cuando hablamos en todo el tema de inspección y mantenimiento, pues tiene que ver mucho con el tema de la documentación requiere tiempo. De eso no hay duda, ayuda, pero requiere tiempo. Por supuesto, los usuarios se pueden ver interrumpidos en su labor porque a veces no necesariamente tienen que hacer una labor de mirar dentro de su inspección una pieza. A veces, dependiendo de la complejidad, requieren ir a un manual o requieren conocer una imagen de la pieza que están observando. Bueno, pues eso es un tiempo interrumpido porque tienen que ir al manual, tienen que regresar. Bueno, son temas que hemos observado, que hemos aprendido, que suceden en el campo. Bueno, al final eso es tiempo y el tiempo es de valor importante para todo este tipo de procesos. ¿Qué ha hecho la industria o qué han hecho algunas industrias? Bueno, se han apalancado del cómputo móvil. El cómputo móvil es una existencia natural, muy conocida por todos. La pregunta es, ese cómputo móvil que se puede ayudar a que en el momento que estoy haciendo la labor pueda digitarla electrónicamente. Bueno, ahora necesitamos que el dispositivo o el cómputo móvil que tengo en el momento sea el adecuado. El robustez, clima, polvo, etcétera. Y a veces no necesariamente lo que se tiene es exactamente lo que nos puede ayudar o nos puede generar otro tipo de complejidades. Claro, hay tecnologías en el área aeroespacial. Hemos visto cómo al tener que separar todas las piezas de una turbina de avión y debido a la complejidad de que eso representa por términos de seguridad, tienen que usar inclusive sensores como RFID. Bueno, es una industria que de pronto y lo paga, pero no todos lo pueden pagar. ¿Por qué? Porque al final son costos. Pero el punto es que hay opciones. El tema es cuál es la opción que mejor puede aplicarse, que esté basada en un tema de cumplimiento, con buenos costos, que sea eficiente, etcétera. Bueno, ahí es donde hemos estado trabajando muy de cerca en estos segmentos que estoy mostrando, en donde podemos llevar la voz como un principio natural, como algo aprendido realmente dentro de los almacenes y lo hemos extrapolado a este nivel. ¿Cuáles son los puntos principales que pueden hacer pensar que podemos utilizar la voz en esta industria? Bueno, hay algunos de ellos, comparto algunos tres, como puede ser, primero, que el proceso del negocio es repetitivo, es decir, un formato con el cual voy a trabajar, que se repite con una unidad, con la siguiente, si cambia el modelo de la unidad, cambio el formato, pero finalmente se repite. Hay una serie de estructura de datos, hay datos que tengo que dar, como un sí o un no, roto, no roto, escurre, no escurre, en fin, hay diferentes opciones. O inclusive datos abiertos como está escurriendo aceite dentro del motor. Bueno, son datos que se tienen que considerar como variables importantes que se tienen que llevar a un cómputo. Perfecto, son una variable que hay que considerar. Y por supuesto, y pensamos que este es uno de los más de mejor respuesta, que el usuario puede estar trabajando, escuchando lo que tiene que hacer, respondiendo lo que está haciendo, y eso le da el principio de ojos y manos libres. Y cuando tiene el operador esa oportunidad, gestiona de una manera mucho mejor su operación, generando, por supuesto, un beneficio importante en el proceso de la inspección. En términos particulares, cuando hablamos, por ejemplo, del transporte, que hoy por hoy es algo que ya hemos afortunadamente comprobado y que genera este beneficio, por supuesto, hay varios factores que hay que considerar. Lo mencioné en un principio, hay alguna norma que hay que cumplir, una norma, digamos, de transporte, hay una norma propia, interna que debo de cumplir, por supuesto, siempre tener el proceso o el workflow, como también suele conocerse, certificado y que lo voy a poder ejecutar, es muy importante. El que tenga yo la posibilidad de generar preventivos me permite generar un forecasteo para la disponibilidad de refacciones. Por supuesto, es una necesidad importante que permea en el área de inspección y mantenimiento para el transporte. Por supuesto, el cumplimiento del SOP, o como se conoce como el Standard Operating Process, cuando ya existe esto, es cuando más entonces tengo elementos para poder llevarlos a un sistema de cómputo. Y si además ese sistema de cómputo me ofrece estos elementos de que con la voz puedo generarlo de una manera más eficiente, permite obviamente una natural inclusión en todo ello. Y bueno, ¿qué hay respecto a los técnicos? Finalmente ellos son expertos en esa materia, en la parte de inspeccionar, de generar mantenimiento. Bueno, ¿cómo le puedo ofrecer una herramienta que no interrumpa su experiencia con lo que debe de hacer? Y la verdad es que el tema de la voz es un sistema, al ser humano, hablar, escuchar, y decir lo que está sucediendo es realmente lo más pragmático que nos hemos encontrado para que el operador entonces potencialice su experiencia, se digitalice en el momento que está sucediendo y por supuesto la tengo en casi tiempo real. Y eso cuando sucede nos genera beneficios por supuesto muy interesantes.
¿Qué sucede en la manufactura? Bueno, en la manufactura, cuando hablamos de inspección y mantenimiento, nos estamos refiriendo a casos como, por ejemplo, QA. Cuando un producto termina de ser producido, la manufactura normalmente tiene que revisar el estándar que debe de cumplir y ya sea inclusive tomar fotos. Hemos visto empresas que tienen que tomar muchas fotos de diferentes ángulos de un producto para dejar el manifiesto de que el mismo cumple con la norma, además de diferentes datos estructurados que deben de cumplir. Y al final, ¿qué es lo que se usa? Una computadora en el momento con un carrito que se lleva al lugar y que a veces eso distrae mucho, inclusive la misma operación. Bueno, son áreas de oportunidad. Cuando esto lo llevas a un tema de voz, prácticamente el usuario está mirando, está escuchando, está diciendo, está tomando foto, y eso es lo que nos rompe el paradigma de que además la voz puede llevarse a dispositivos donde pueden tener pantalla. Y eso da el espacio para que cuando realmente el usuario tenga que mirar una imagen, un manual, no se tenga que desplazar y en el momento que suceden las cosas puede ejecutar esa labor. Bueno, eso es parte de esos beneficios que nos encontramos cuando queremos llevar la voz a un punto de inspección como puede ser el área de la manufactura. Bueno, ¿qué hay con el tema de la interfase? Amigable. En el momento que un usuario tiene algo que es amigable, que no tiene que estar mirando, que no tiene que estar digitando, es lo que le permite ejecutar mejor una labor. Y eso nos da, por supuesto, beneficios. El hecho de que generemos una mayor eficiencia, obviamente, al generar el cómputo de los datos. La precisión es un elemento que va muy enfocada a la disminución de los errores que cuando se cuantifican, se contabilizan, va directamente proporcional a costos, ahorros. Y eso es parte de lo que también buscamos en este tipo de soluciones. Por supuesto, la información es vida. En el momento que tengo información, tengo la oportunidad de tomar decisiones, pero en el momento que la tengo, cuando sucede, es cuando más oportunidad tengo de tomar decisiones, precisamente en el momento que suceden las cosas. Por supuesto, cuando hablamos de un tema de la retención de los usuarios, es un efecto que hemos encontrado, que los clientes nos han manifestado, que cuando le damos una herramienta a nuestros usuarios para que ejecuten mejor su labor, se sienten además más atraídos por permanecer ahí, por estar trabajando de esa manera, porque también le estamos ayudando a que ejecuten mejor su labor y eso ha generado un sentido de retención. Es algo que los clientes inclusive nos han compartido, es una, digamos, área aprendida. En este caso, y solo para ser un poquito más pragmático en qué es, voy a mostrarles un video en cómo se gestiona y cómo se lleva a cabo lo que es la voz en un tema de inspección y mantenimiento. Welcome to the VoCollect inspection application. To continue, say ready. Ready? Password? 1, 2, 3. To start inspection, say ready. Ready? Find vehicle Delta Charlie Lima -481. Say ready. Ready? Scan VIN. Current odometer? 58332. 58332. Section exterior. Wipers. Ready? Passed. Brake lights. Failed. Failure? Crack in driver's side tail light. Headlights and parking lights. Passed. Section engine fluids. Ready? Washer fluid. Failed. Fill with SuperTech washer fluid. Ready? Oil level. Passed. Coolant level. Failed. Failure? Leak in radiator. Section engine parts. Ready? Air filter. Passed. Belts. Passed. Starting tire checks. Left front pressure. 3, 2. Tread. 1, 5. Right front pressure. 2, 8. Adjust pressure to 32 psi. Ready? Tread. 1, 4. Right rear pressure. 2, 8. Adjust pressure to 32 psi. Ready? Tread. 1, 4. Left rear pressure. 3, 2. Tread. 1, 5. Inspection complete. Bien, si una imagen habla más que 1000 palabras, definitivamente un video demuestra exponencialmente lo que esto significa. En este caso, acabamos de ver prácticamente un usuario cómo puede ejecutar una labor, ojos libres, manos libres, hecho.
puede decir lo que está sucediendo con la inspección que está ejecutando, hecho. Puede narrar un evento en particular donde está sucediendo algo que no es como le llaman un dato cerrado, un sí, un no, pasa, no pasa, hecho, describe lo que está sucediendo. Toda esa información está ocurriendo prácticamente en tiempo real y como al final pudieron observar, él incluso puede mirar lo que hizo en un dispositivo, en este caso es un dispositivo, aunque es móvil, está fijo en este caso en particular porque así fue, digamos, considerado. Él trae un dispositivo en su cadera, que es un dispositivo que nosotros generamos, que se llama el Talkman. Ahí no tiene pantalla, no tiene teclado, porque en este caso no lo necesita. Pero hay casos en donde a lo mejor en lugar de ese dispositivo requiere uno que sí lo tenga, que sí tenga pantalla, hecho. Es algo en lo que hemos entendido que cuando hablamos de cómputo móvil tiene que ser agnóstico. Cuando hablamos de ser agnóstico es que lo puedo llevar a la plataforma que mejor se ajuste a la necesidad de cada industria. Bueno, este es un caso de la revisión de un automóvil. Bueno, busquemos extrapolar esto a cualquier tema. Ha habido compañías que inclusive nos dicen que quieren llevar a cabo la inspección en montacargas, que antes de que el usuario lo use tiene que describir cómo se encuentra, porque resulta que el montacarga además no es de la empresa, es rentado, por ejemplo. Y entonces ellos quieren asegurar que el usuario antes de que se lo lleve pasó por una inspección, cómo se encuentra la unidad y si cumple con ciertos puntos particulares la puede usar y si algunos no cumplen, no la puede usar. Bueno, temas como de estos, que inclusive por supuesto estamos hablando de un montacarga que está en el almacén, pero lo mismo puede pasar en la industria del transporte, lo mismo puede pasar en la manufactura. Bueno, este es un buen acercamiento en cómo el usuario escucha, cómo dice lo que tiene que hacer para aquellos particularmente que es su primer acercamiento a las soluciones de Vocalec Voice. Bueno, así de simple es como es. Hay una gran tecnología, hay una gran solución detrás de todo ello. Lo más importante es que para el usuario sea muy amigable, muy fácil de usar y con los resultados como lo acaban de observar. Ciertamente, y solo para compartir, bueno, pues hay beneficios, sí, claro, y digamos que para no describir demasiado, 3 de ellos que hemos puntualizado: calidad de servicio, cómo elevo los niveles de servicio con el cliente, cómo aseguro que mi producto, además de que esté surtido muy bien, como debe de ser el centro de distribución, llegue a la cadena, al último eslabón, la demanda del mercado, pues es el transporte. Ahora necesitamos asegurar que el transporte también siempre se apoye de herramientas de colaboración, que podamos trascender de un documento y poder digitalizar todo esto, ¿por qué no? Y es ahí donde por eso, por supuesto, queremos poner al oído y a la mirada de todos el que existen alternativas. Reducción de costos, por supuesto. Tenemos que buscar que estos sean soluciones que se justifiquen, que no son solamente tendencias de moda, es que realmente da un beneficio importante y, por supuesto, que siempre esté un proceso visible para todos en el momento adecuado para la toma de decisiones. Bueno, buscando cerrar un poco el tema y solo por compartirles, esto no es nuevo. Esto inició realmente hace ya casi más de 4 años. Y todo esto comenzó en el tema del transporte con un cliente que en este caso ya lo podemos decir, Penske, que es uno de los transportistas más importantes de Estados Unidos, que dijo, bueno, si con esto voy a elevar mis niveles de servicio, voy a tener un mejor control de mis unidades, etcétera, hagámoslo. No nos permitieron decir nada al mercado porque ellos dijeron que si esto realmente funcionaba y los llevaba al siguiente nivel, serían la primera empresa quizá en el mundo que podía asegurar que tenía procesos digitalizados, que elevara sus niveles de servicio y que potencializara, por lo tanto, su compañía con sus clientes. A 4 años prácticamente todos los depots que ellos tienen trabajan con nuestras unidades. Este es el caso donde habla de completar 1 millón de inspecciones ya al paso del tiempo. Bueno, datos, contactos, links y demás que quieran estar interesados, por supuesto, se los podemos hacer llegar vía nuestros contactos en logística. Es solo como abrirles un poquito. Hoy es un hecho que estoy decidiendo poder anunciarlo a Latinoamérica porque lo que queremos es que conozcan que esto está disponible para todos ustedes y como siempre muy dispuestos de poder escuchar y agregarle valor a muchos de estos procesos que tengan ustedes en sus diferentes industrias. Bueno, la verdad es que la información es mucha, el tiempo es muy corto, no me resta más que decirles que si bien hablamos de un tema de voz que es nuestra alma mater, lo más importante es la voz de todos ustedes. Siempre estaremos atentos a escucharlos y ver cómo podemos agregar más valor para que siempre tengamos una cadena de suministro, lo mejor en vanguardia y entregando a la cadena de mercado, a lo que es la demanda, el producto en el momento que el usuario así lo requiera. Muchas gracias nuevamente, gracias por el tiempo. Dejo la sesión abierta a preguntas y respuestas. Como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes. Muy amables.